shall go on to the end. We shall never surrender. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Es la contienda más devastadora que la humanidad ha conocido. Una guerra de casi 50 países por tierra, mar, aire, en el cálido verano y frío invierno, en campos de batalla y en frentes. Había francotiradores, bombardeos constantes, ametralladoras. Las naciones se desmoronaban, las ciudades ardían y más de 55 millones de personas perdieron la vida. Fue una carnicería. Había muchos muertos. No tengo palabras. Es una de esas guerras que hay que ganar si no quieres perderlo todo. De no haber ganado esa guerra, la vida tal y como la conocemos hoy no habría existido. Gracias a imágenes de archivo y relatos de primera mano, los soldados y civiles nos contarán los horrores de la Segunda Guerra Mundial en los frentes de la Guerra del Pueblo. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pueblo. Es imposible olvidar el horror de la guerra. Como les digo a mis amigos, si atropellas a un gato, ¿podrías olvidar ese boom de cuando le pasaste por encima? La mayoría dice que no, que le perseguiría el resto de su vida. Pues imagínate si en vez de un gato es una persona a la que disparas o le vuelas la cabeza. ¿Podrías olvidarlo? Enero de 1933. Alemania tiene un nuevo canciller. En Berlín, un chico judío llamado Ernst Conrad está cenando con sus padres, quienes le aseguran que Hitler pasará de moda y que fracasará. La sensación era de esto se va a acabar. Este hombre está loco, es un tarado. ¿Cómo podían los alemanes hacerle caso? Pero los alemanes apoyan la campaña de terror de Hitler. El objetivo nazi es destrozar y vandalizar todos los negocios judíos. Era increíble ver cómo el país estaba cada vez más militarizado y aterrorizado. La Alemania nazi se dirige hacia una guerra mundial. Y este es solo el comienzo de Hitler. En el este, Japón se prepara para expandir su imperio. El primer paso, invadir China. El ejército japonés arrasa y conquista Nankín. En una orgía de violencia, los soldados japoneses atacan con brutalidad a los chinos. San Shikion es testigo del horror y ve cómo un soldado japonés apuñala a su madre en el pecho. Yo solo gritaba: no mates a mi madre, por favor, no la mates. Un soldado japonés vio a mi hermano pequeño llorando en el suelo. Se acercó y le clavó la bayoneta por detrás. Lo levantó y lo lanzó. En solo 6 semanas los japoneses matan a 200.000 personas en Nankín. Y eso fue solo el comienzo de la matanza. El presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, corta inmediatamente el comercio con Japón. En 1938, el embajador de Estados Unidos en Alemania, William Dodd, vuelve a casa ante la amenaza mundial de Hitler. Living in Europe these days is profoundly discouraging. Nazism and fascism are gaining ground everywhere. This is a world crisis. Las palabras de Dodd caen en oídos sordos, ya que la mayoría de americanos hicieron la vista gorda a los problemas en Europa.
Marzo de 1938. Las tropas de Hitler llegan a Austria como héroes conquistadores. Hitler centra ahora su objetivo en Checoslovaquia. Los líderes europeos se reúnen en Múnich. Para evitar una guerra con Alemania, apaciguan a Hitler y le ceden la mitad de Checoslovaquia. The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Seis meses después, Hitler incumple su palabra e invade la otra mitad de Checoslovaquia. A principios de 1939, los judíos que están bajo el control nazi deben llevar brazaletes para identificarse como personas inferiores, o como Hitler los denomina, subhumanos. La gente siempre se pregunta cómo se permitió algo así, pero tendríais que haber visto los camiones llevándose a los judíos, etc. Armin Lehmann es miembro de las Juventudes Hitlerianas, donde le preparan para ser un supersoldado. Dice que no era consciente del caos originado a causa de la expansión del Imperio alemán. Yo vivía en una zona controlada por los nazis donde no había ni una sola familia judía. Allí no veías lo que le ocurría a la gente que no simpatizaba con los nazis. Agosto de 1939. El dictador soviético Joseph Stalin decide aliarse con el ejército de Hitler y crean una gran fuerza militar. Mientras tanto, los dos dictadores trazan un plan para repartirse el este de Europa. Este es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Primera parada, Polonia. La maquinaria de guerra alemana, la temida Wehrmacht, desata una guerra relámpago increíblemente veloz y fuerte, conocida como Blitzkrieg. Los tanques atacan con velocidad y sorpresa en el frente polaco, mientras que la fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, bombardea la capital, Varsovia. El 3 de septiembre, los aliados de Polonia, Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania. Los países de la Mancomunidad Británica como Australia, Nueva Zelanda y Canadá también se suman. Estábamos muy confiados y pensábamos que la guerra se iba a acabar pronto. Teníamos aliados muy fuertes, como Reino Unido y Francia, que se asegurarían de que la guerra no durase mucho. En realidad, los aliados no tenían intención de salvar Polonia y la abandonaron al enemigo. El aliado de Hitler, Stalin, ordena a su ejército unirse a la invasión nazi. En solo 4 semanas mataron a más de 66.000 polacos. El 27 de septiembre, Varsovia se rinde. El ejército inglés y francés se despliega en la frontera occidental de Alemania. En Londres la gente lleva máscaras de gas anticipándose a un ataque, pero los aliados dan un alto al fuego y una vez más evitan el conflicto sin hacer nada. Hitler aprovecha y da el siguiente paso. En abril de 1940, Hitler invade Noruega y Dinamarca. En mayo atacan Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La siguiente parada es Francia.
Al sur, en su frontera con Alemania, Francia construye una línea defensiva conocida como la línea Maginot. Pero esta supuesta línea inexpugnable no sirvió de nada. Los alemanes la rodearon y entraron en Francia. Otro duro golpe más de Hitler, quien pide a Francia y Reino Unido que se rindan. Mayo de 1940. El primer ministro británico Winston Churchill conmueve a la nación con su discurso. You ask what is our policy? I will say it is to wage war by sea, land and air. To wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. A finales de mayo de 1940, las tropas de los aliados se retiran por Francia. Cientos de miles de tropas aliadas están atrapadas en las playas de Dunkerque, rodeadas por las fuerzas armadas alemanas y son bombardeados por las fuerzas aéreas alemanas en el Canal de la Mancha. Harry Garrett es uno de esos soldados atrapados. Fue un bombardeo continuo, artillería, bombas, y atacaban durante todo el día en las dunas de arena donde estaban la mayoría de los chicos. Hitler y su comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, creen que la fuerza aérea alemana forzaría que los aliados se rindieran. En las afueras de Dunkerque, los alemanes detienen su avance por tierra. Churchill aprovecha el momento y convoca a todos los propietarios de barcos ingleses para que ayuden a la Marina Real en el rescate de los soldados atrapados. Durante 9 días, una flota de barcos privados y las embarcaciones de la Marina Real rescatan a más de 330.000 soldados. Harry Garrett logra escapar de Dunkerque en una pequeña embarcación británica. Nos subimos rápidamente al barco y tuvimos suerte, porque éramos los últimos. Íbamos unos 400 o 500 soldados en el barco. Imagínate. Íbamos como en una lata de sardinas. Había unos 270 barcos destrozados en el puerto. Vimos barcos hundidos y ardiendo mientras nos dirigíamos hacia Inglaterra. Se respiraba paz. Luego llegamos a los acantilados de Dover. Todavía lo recuerdo. La decisión de Hitler de frenar el ataque por tierra contra los aliados en Dunkerque deja atónito al piloto de la Luftwaffe, James Millot. Nuestros generales se cabrearon mucho. No tenía ningún sentido. Los teníamos en Dunkerque y les dejamos escapar a Inglaterra. Después del rescate en Dunkerque, Winston Churchill se proclama como la cara y la voz del Reino Unido y los aliados. We shall go on to the end, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. El de junio, el líder fascista italiano Benito Mussolini se alía con los nazis y declara la guerra a Francia. Cuatro días más tarde, las tropas alemanas marchan en París. Los soldados alemanes triunfantes izan la bandera nazi en la Torre Eiffel. Francia se rinde ante Hitler.
Julio de 1940. Hitler centra su máquina de guerra en el único enemigo que le queda, Gran Bretaña. La Luftwaffe bombardea la costa británica y manda convoyes. La Real Fuerza Aérea Británica, alertada por ataques inminentes con su nuevo y sofisticado sistema de radar, saca su artillería y sus peligrosos cazas Hawker y Spitfire. Desde su cuartel secreto subterráneo en Londres, Churchill dirige la guerra y organiza a sus tropas. Bob Foster y Jeffrey Wellum apenas saben pilotar cuando se les ordena atacar a la Luftwaffe desde el aire. Éramos principiantes, aficionados, un grupo de chicos al que recurrieron en el último minuto. Yo miré y pensé, Dios mío, ¿qué hacemos aquí? ¿Por dónde empezamos esta masacre? ¿Qué hago? Solo podíamos hacer una cosa, luchar, disparar rápido y alejarte. Cuando bajé pensé, Dios, lo conseguí, voy a hacerlo de nuevo. En ese momento no lo pensé, pero cuando terminé dije, ¡uf, Dios mío, podían haberme matado! El peligroso combate aéreo es transmitido por el periodista de la BBC, Charles Gardner. Somebody's hit a German and he's coming down with a long streak, coming down completely out of control, a long streak of smoke. Después, el 7 de septiembre de 1940, los nazis bombardean sin pudor a la población civil inglesa. Los londinenses lo llamaron el Blitz. En septiembre de 1940, los alemanes bombardearon Londres día y noche, mientras que sus ciudadanos se ponen a salvo. En general, la gente estaba muy pesimista. ¿Qué podíamos hacer? Si una de esas bombas llevaba mi nombre, no podía hacer nada. Rick Brown es un adolescente miembro de la Guardia del Interior británica. Su trabajo es ayudar en el rescate de los equipos. Creo que éramos muy jóvenes y no nos dábamos cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Día tras día, los aviones alemanes bombardean todas las ciudades de Inglaterra. Antes de que acabara, murieron casi 400.000 hombres, mujeres y niños. Pero los británicos seguían unidos. Su ejército contraataca fuerte y logra derribar varios aviones alemanes. Hitler se da cuenta de que la Luftwaffe sola no podría vencer a Gran Bretaña, así que decidió finalizar el Blitz. En septiembre de 1940, Japón, Italia y Alemania firman el Pacto Tripartito y constituyen una alianza militar con un claro objetivo: dominar el mundo. En 1941, Estados Unidos se mantiene al margen de la guerra, pero el presidente Roosevelt rompe la alianza y prohíbe el comercio de metal y petróleo a Japón. Esta decisión paraliza a Japón, al que no le queda más opción que la guerra. Los americanos teníamos una amenaza en Europa y otra en el Pacífico. Siempre pensamos que los océanos nos protegerían a ambos lados, pero no creo que mi abuelo confiara solo en eso. Y no lo hizo. Roosevelt convirtió los océanos en campos de batalla. El 22 de junio de 1941, un dictador traiciona a otro. Adolf Hitler rompe su pacto con Joseph Stalin e invade la Unión Soviética. Un ejército de 3 millones de tropas alemanas deja un torrente de muerte y destrucción. En el norte, los alemanes asedian Leningrado y solo dejan escombros.
La comida empieza a escasear. Y a medida que avanza el invierno en Rusia, los supervivientes de la ciudad se ven en situaciones extremas. Había muchos cadáveres en la calle. La gente se acercaba a ellos desesperadamente para quitarles la ropa, cortarles la carne, incluso hacían carne picada con ella y la vendían o se la comían. La gente estaba desesperada y se volvió loca. Al sur, las tropas alemanas combaten a 24 kilómetros de la capital, Moscú. La temperatura era de 32 grados bajo cero. Las armas no funcionaban y los soldados morían congelados. A principios de diciembre, con los soldados de Hitler devastados, los soviéticos contraatacan. Por primera vez en la guerra, los alemanes se retiran y Moscú gana. Base naval de Pearl Harbor, Hawái. La mayoría de la flota americana del Pacífico descansa en estas aguas en calma. 390 avionetas están estacionadas en aeródromos cercanos. Los marines y los pilotos disfrutan de la hospitalidad del pueblo de Honolulu. Es el primer domingo de diciembre de 1941 y corre una agradable brisa bajo un cielo azul. Lo primero que escuché fue música y un disc jockey. Daniel Inoue, un joven de 17 años de Oahu, está en casa escuchando la radio. We have witnessed this morning the severe bombing of Pearl Harbor by enemy planes, undoubtedly Japanese. It is no joke, it is the real war. No sabía de qué estaba hablando, pensé que era parte del show. Así que avisé a mi padre. Nos asomamos por la ventana y vimos 3 aviones alejándose. Eran grises con un punto rojo en las alas. Supe que la guerra había empezado. A las 7:48 de la mañana, el primero de los 350 bombarderos y aviones torpedos japoneses cubrieron el cielo de Hawái. Algunos atacaban los aeródromos, destrozando toda la flota de aviones americanos. Otros bombardearon la hilera de barcos. Los aviones japoneses abatieron sus objetivos. Veíamos los aviones torpedos despegando y pasaban muy cerca. Casi podías tocarlos. Las bombas caían en picado justo al lado. Nos daban de lleno. En Pearl Harbor, Don Stratton y Clint Westbrook van a bordo del USS Arizona cuando una bomba enemiga cae en la cubierta justo en la munición. Sentimos un estallido en todo el barco y luego explotó. Nos quedamos atrapados en una nube de humo que alcanzaba los 120 o 150 metros. Lo único que recuerdo es que la parte frontal del barco desapareció de repente. Después de eso no recuerdo nada porque nos cogieron y nos sacaron de allí. Durante 2 horas, los aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor. El ataque finalizó a las 10 menos cuarto de la mañana.
Destruyeron 188 aviones. Hundieron 4 barcos de combate y 3 destructores. La mayoría de los barcos americanos sufrió daños. Cuando el Arizona se hundió al fondo de la bahía, se llevó con él a 1.102 marines atrapados. Afortunadamente, la flota más importante del portaaviones se salvó. Al día siguiente, el presidente de los Estados Unidos declaró la guerra. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. El 11 de diciembre, Adolf Hitler declara la guerra a Estados Unidos. América ha entrado oficialmente en el conflicto europeo. Pero la guerra está a punto de dar un vuelco. En enero de 1942, los nazis se reúnen en las afueras de Berlín para dar una solución final a la cuestión judía. El documento de esta conferencia llevó al Holocausto y declaró la muerte a 11 millones de judíos de 31 países. Los nazis construyen 3 tipos de instalaciones. Campos de concentración en Alemania donde llevarían a sus enemigos. Campos de trabajo para esclavos en territorio ocupado por los nazis. Y campos de exterminio en Polonia para matar rápido a todos los judíos. Mientras que los nazis se preparan para exterminar a los judíos, a los que consideran seres indeseables, se desata un horror tan fatal como la guerra. No ha pasado ni un día del ataque de Pearl Harbor, y América sigue recogiendo los pedazos. Los japoneses, mientras, atacan Hong Kong, Guam y las islas Wake y Midway en un solo día. En enero atacaron Batam en Filipinas. Las fuerzas aliadas en Filipinas no estaban preparadas para luchar contra los imparables japoneses. Aún así, las tropas americanas y filipinas aguantaron durante 4 meses en la violenta batalla de Batán. A principios de abril de 1942, 75.000 soldados hambrientos y enfermos se rinden. Entre los prisioneros de guerra está el capitán Samuel Gracio de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, superviviente de lo que se llamó la Marcha de la Muerte de Batán. En route, many Americans were bayoneted and run over by Japanese equipment. Con unos casi 37 grados, los japoneses obligan a los prisioneros a sentarse durante horas a pleno sol. Casi 22.000 soldados mueren en la Marcha de la Muerte de Batán. Los supervivientes llegan a un campo de prisioneros abandonado donde la tortura continúa. Muchos soldados americanos y filipinos son decapitados. I saw some of the most horrible incidents which a person would have to experience themselves before they would believe me.
Los japoneses han asestado otro duro golpe a Estados Unidos. Pero un americano está decidido a contraatacar. Mandaron a nuestro pelotón al este para reunirse con Jimmy Doolittle. El piloto Thomas Griffin se entrena en Colombia, sur de California, donde el teniente coronel Jimmy Doolittle va a reclutar voluntarios. Doolittle vino y nos dijo que íbamos a entrenar para poner en marcha los bombarderos B-25 Mitchell. Atravesaríamos el Pacífico y bombardearíamos Japón. Eso fue lo único que nos dijo. En abril de 1942, Doolittle prepara sus 16 aviones B-25 Mitchell, el único bombardero capaz de despegar de un portaaviones, el USS Hornet. El portaaviones está a unos 1046 kilómetros de Japón cuando un avión de exploración japonés detectó los B-25 y comunica su posición a Tokio. El escondite de Doolittle sale a la luz, pero su siguiente decisión cambiará el curso de la guerra. ...18 de abril de 1942... Sus aviones ya están en el punto de lanzamiento, pero el enemigo descubre su plan. El teniente coronel Jimmy Doolittle va a por todas. Desde este portaaviones ordena la incursión a Tokio. Jimmy Doolittle iba en el primer avión al frente de sus hombres. Había tormenta y el mar estaba revuelto. Pero tuvimos suerte y los aviones despegaron de la cubierta a unos 130 metros. Nosotros nos quedamos agachados en la cubierta. Las bombas de Doolittle caen en Tokio a mediodía. El objetivo era una fábrica de tanques, justo en la bahía de Tokio. Pero nuestro avión no alcanzó al objetivo, sino que acabó en un barrio vecino, arrasando la compañía de gas y electricidad de Tokio. El precipitado bombardeo se frustra por la falta de combustible de los aviones y algunos de los B-25 caen en el Pacífico. 2 personas se ahogaron y otras 8 consiguieron llegar a tierra. La mayoría de los hombres de Doolittle consiguen llegar a China, pero se estrellan muy cerca de sus objetivos. Nos aproximamos lo máximo posible a nuestro destino y, aunque no habíamos llegado, saltamos. El daño en Tokio es insignificante. Pero la incursión de Doolittle esperanza a la población americana ya desmoralizada. Todo nos salía mal, solo teníamos malas noticias. En el norte de África, Rommel conducía las tropas británicas de vuelta a El Cairo. Y en el Atlántico estaban hundiendo nuestros barcos y submarinos. En el Pacífico, la situación era incluso peor que en Pearl Harbor. Nuestro bando no había conseguido nada hasta el bombardeo en Tokio. El imperio japonés no acepta esta humillación. El comandante japonés Yamamoto contraataca. Despliega casi toda su flota para asaltar las islas Midway, un punto crítico de camino a Hawái. Pero los descodificadores americanos detectan los planes japoneses y se lo comunican a Washington. A primeros de junio, los japoneses se dirigen hacia la isla Midway, sin saber que es una trampa. Las bombas caían en ambos lados de la pista. Pero los japoneses no querían bombardearla porque la necesitaban, así que atacaron los depósitos de municiones, de combustible y los comedores. Los portaaviones japoneses están repletos de aviones. El almirante Yamamoto no se da cuenta de que los portaaviones americanos, fuera del radar, andan cerca. De repente el cielo se llena de aviones americanos.
first take when you first saw the enemy. But I was looking for him for a long time. Thank God it is. You luck with him? Oh, yes. Fuck right in there. Los japoneses derribaron 147 aviones americanos. Pero los americanos hundieron 4 portaaviones enemigos, poniendo a los japoneses en una posición de defensa por primera vez en la guerra. Agosto de 1942. Las tropas americanas llegan a Guadalcanal, una isla selvática donde estaba un aeródromo japonés. En un solo día de lucha, los marines se apoderan de la zona. Al sargento del pelotón, Ned Steele, le sorprende lo fácil que ha resultado la misión. Fue muy fácil, aunque no nos duró mucho. El contraataque de los japoneses es brutal. Steele es consciente de ello cuando sufren la primera baja. Nos encontramos al soldado tendido en el suelo. Le habían decapitado. Tenía los brazos cruzados y la cabeza apoyada en el pecho. Le habían cortado el pene y se lo habían metido en la boca. Perdona, necesito parar. La batalla continuó en la selva de la isla durante los 3 meses siguientes, bajo unas condiciones terribles. Malaria, disentería, úlceras tropicales. Había muchas enfermedades que nos estaban matando. En el trópico no podíamos curarles. Teníamos que salir de allí. No había ni un día en el que no corriéramos el riesgo de morir. Te podían disparar, bombardear, con ametralladoras, con cualquier cosa. Tenías que estar siempre en alerta. No podías dormir. Si conseguías dormir 2 o 3 horas en una noche, eran intervalos de 10 o 15 minutos porque tenías que estar siempre en alerta. A pesar de la matanza, los americanos aguantan y consiguen echar a los japoneses de la isla. Éramos jóvenes e inocentes. Nunca pensamos que no volveríamos de Guadalcanal. En 1942, Estados Unidos lucha en el frente del Pacífico, pero también se une a otro frente de la guerra, África del Norte. Nuestro mayor logro fue invadir África del Norte. El 8 de noviembre de 1942, el general estadounidense Dwight David Eisenhower ordena el ataque de 63.000 tropas americanas e inglesas en las playas de Marruecos y Argelia. Su objetivo es llegar a un punto muerto entre los aliados y las tropas de la Alianza del Este en Egipto. Entre los soldados americanos, esperando en la costa, se encuentra el primer oficial Wilbur Ibson. Fue aterrador. El primer ataque fue horrible. La mayoría de los soldados se escondieron bajo los aviones. No sé para qué se escondían. Si nos caía una bomba, íbamos a morir igualmente. La operación es arriesgada y requiere un gran esfuerzo. Pero en las arenas de África del Norte, Eisenhower decide lanzar el primer ataque americano contra Alemania en Italia. En noviembre de 1942, los aliados son atacados en las playas donde aterrizaron. Pero en unos días las tropas francesas se rinden. El general George Patton tiene vía libre para desplazarse al este y ayudar a las tropas inglesas a luchar contra los alemanes. Ese fue el comienzo del alivio del 8º Ejército de Reino Unido, luchar contra Rommel. El general alemán Erwin Rommel se da cuenta de que está rodeado por los aliados y se retira. 6 meses después, la alianza abandona África del Norte.
En el verano de 1942, Hitler ordena a sus generales reconquistar las tierras perdidas después de la debacle de Moscú. La fuerza de defensa alemana se reabastece y lucha para llegar a las puertas de Stalingrado, donde la artillería alemana y la Luftwaffe atacan a la ciudad. Nos metíamos en las ruinas y buscábamos supervivientes. Y a lo mejor te encontrabas a un niño y lo sacabas de ahí llorando porque había perdido a su madre. Stalingrado se convierte en una batalla de intereses entre Hitler y Stalin. Ambos están desesperados por tomar el control de la ciudad. La derrota en cualquiera de los dos bandos sería un duro golpe bajo. Stalin ordena al Ejército Rojo defender la ciudad a toda costa. Cualquier soldado que se rindiera o se retirara sería fusilado. Era aterrador. Estaba muy asustado. Las balas llegaban a todas partes, pero parecía que todas me iban a dar a mí. Podían darme en cualquier momento. Pasé un miedo horrible. En noviembre, 1 millón de soldados rusos cruzan el río Volga y llegan a Stalingrado. Las tropas de Hitler están rodeadas y agotadas. El 2 de febrero de 1943, el general Friedrich Paulus se convierte en el primer mariscal de campo de Hitler en rendirse antes de suicidarse. Le entrega a los soviéticos sus 91.000 tropas alemanas. Solo 5.000 sobreviven al cautiverio ruso. Perseguido durante casi 2 años, un triunfante ejército rojo alcanza la victoria. En el Pacífico, la victoria de Guadalcanal permite a los aliados perseguir 2 nuevas líneas de ataque. Una en Nueva Guinea, centrada en Filipinas, y otra en las Islas Gilbert, cuyo objetivo es Japón. En noviembre de 1943, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ataca Tarawa, una de las Islas Gilbert. A medida que se acerca, las tropas japonesas se defienden. No sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Éramos demasiado inocentes, y eso podría haber sido un punto a nuestro favor para no haber ido. A medida que los marines se acercan, se hace evidente que Estados Unidos ha calculado mal las mareas y le resulta imposible acercarse con sus barcos a la costa. Se oía el ruido del roce del vehículo rozando el coral. En ese momento nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Los marines Howard Frost y John Peace están encallados a unos 365 metros de la costa, expuestos al fulminante fuego enemigo. Saltamos del barco y corrimos hasta la orilla, esquivando los cadáveres. En la orilla, los marines se dan cuenta de que están ante un enemigo atrincherado, dispuesto a morir antes que ceder Tarawa. The Japs have spent every day and night for 15 months getting the island ready for a fight. El fotógrafo de guerra Norman Hatch nos muestra las imágenes que captó en plena batalla. The Japs kept coming out, trying to knock out the machine gun. There's one of them. That sniper's got a beat on another. There's a squad of them. Boy, it was hot that day and was I sweating.
camera tells the truth, but it doesn't give you any idea of how it smelled. And the smell on that island was bad. The wounded started going back 6 minutes after we hit the beach. And the stretcher bearers, all members of the shore party, were the unsung heroes of Tarawa. Plenty of them got hit. Los marines se repusieron de sus errores y después de unos días sangrientos de batalla consiguieron una victoria importante. Todo estaba en ruinas. La isla estaba prácticamente destruida. Casi 2000 americanos son enterrados cerca del aeródromo. La mayoría de los defensores de la isla están muertos. No quedó vegetación. No había nada, solo armamento, cadáveres. Fue algo que no quiero volver a vivir. Tras la victoria en África del Norte, las tropas aliadas se desplazan al norte de Italia. Marchan hacia Roma por la bota de Italia. Estaba en una patrulla poco después de llegar a Italia. Mientras caminaba, vi a alguien en cuclillas haciendo de vientre en la cima de la montaña de enfrente. Sabía que era alemán. Daniel Inoue forma parte del equipo de combate 442. Llevaba un casco alemán, así que pensé, a por él, como si estuviera cazando ciervos. Enfoqué para ponerlo a tiro. No era el primero que mataba, pero ahora lo recuerdo con horror, porque en aquel momento estaba orgulloso. Me habían entrenado en el odio hacia los alemanes. Toda la propaganda que vimos durante el entrenamiento te hacía sentir bien, que eras un buen soldado. Así es la guerra. Durante 10 meses, los aliados combatieron a la Alianza en Italia. En junio, acabaron finalmente con la defensa de la Alianza y marcharon a Roma, donde los italianos le recibían como héroes. Pero la batalla por Italia continuó en pueblos italianos como Termoli. El equipo de combate 332 se prepara para la batalla. Escoltarán a pilotos bajo las órdenes del coronel Benjamin O. Davis. Nos dijo, señores, vuestro deber es escoltarles por aire, es decir, seguir a esos bombarderos desde el minuto 1 hasta el objetivo y traerlos de vuelta a casa. Esa es vuestra misión y vuestra responsabilidad. Davis enfatiza la importancia de la disciplina para la misión. Nos dijo, si alguno de ustedes por alguna razón tiene que abandonar a un bombardero, que busque un caza y derribe al menos 10. Pero cuando vuelva aquí, se le juzgará. Si os comprometéis con los cazas enemigos, hacedlo bien, pero no abandonaréis la batalla. Los bombarderos de largo alcance suelen aguantar fuertes ataques enemigos. Pero el Escuadrón Rojo, como se les conoce, son distinguidos por proteger su escuadrón de bombarderos sea como sea. Los chicos me preguntaban, ¿quién nos escolta hoy? Y cuando les decía que no era el Escuadrón Rojo, enfurecían. ¿Cómo que no nos escolta hoy el Escuadrón Rojo? Nos necesitaban.
Con el Escuadrón Rojo preparado, los bombarderos estadounidenses sufren pérdidas dramáticas. En el cielo de Europa, el Escuadrón Rojo hace su trabajo. En los meses previos a la batalla de Normandía, en la Operación Overlord, mi abuelo sirvió de cebo. En junio de 1944, los aliados planean invadir Francia en una operación que se llamó Overlord. Para engañar a los alemanes, el general Patton les hace creer que los aliados atacarán Calais y no Normandía. Él lideraba un ejército ficticio con tanques infalibles y vehículos de cartón, carpas. Era un ejército fantasma. A medida que 160.000 soldados atraviesan el Canal de la Mancha, las unidades de aerotransportado se preparan para la batalla en Inglaterra. El general Eisenhower va a desearle suerte. Luego, un grupo de aviones despegan para soltar a los 23.400 paracaidistas en Normandía, detrás de las líneas enemigas. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. Your task will not be an easy one. Your enemy is well trained, well equipped, and battle-hardened. He will fight savagely. Cuando los aviones cruzan hacia Francia, el fuego antiaéreo alemán convierte el cielo en una batalla letal. Los paracaidistas Buck Compton y Air McClan quedan atrapados en la vorágine. La metralla y las balas atravesaban el fuselaje de los viejos C-47. Era como si hubiera una colmena de abejas ahí. Todo el mundo gritaba: «Tenemos que salir de aquí». En medio del caos, Buck Compton pierde la mayoría de su armamento antes de aterrizar. Cuando aterricé, no tenía arma, ni comida, no tenía nada. Un par de chocolatinas, una cantimplora y un cuchillo de trinchera. Eso era todo lo que tenía para combatir a los alemanes. Algunos de los paracaidistas aliados aterrizaron en el pueblo de St. Mary-Glis y fueron asesinados en cuanto tocaron tierra. Muchos fueron capturados. La mayoría, sin embargo, deambulaban por el campo y se organizaban poco a poco. Al norte empezó la batalla de Normandía. El día D. El 6 de junio de 1944, a las 6:30 de la mañana, la invasión aliada llega a la costa de Normandía. 83.000 tropas inglesas y canadienses desembarcan en las playas Gold, Juno y Sword. Otros 73.000 soldados americanos desembarcan en las playas de Utah y Omaha. En cuanto llegamos a la playa, no es que estuviéramos en pánico, pero había mucha confusión. Cuando te entrenan para hacer algo, lo haces automáticamente. Cuando la lancha de aterrizaje llega a la orilla, tienes que empezar a correr. Y ahí es cuando te das cuenta de que te están disparando. La playa se volvió un infierno. El ruido era ensordecedor. Veías cómo el agua se iba enrojeciendo de la sangre. El mar estaba rojo. El soldado de infantería Sam Fuller está atrapado y al descubierto en la playa de Omaha. Los bombarderos que salieron esa mañana para bombardear las trincheras en la arena habían fallado, por lo que los cientos de hombres que llegaron a la playa no tenían cobertura alguna. No tenía a dónde ir.
Estaba atrapado. Si avanzaba, me mataban. Y si no, había francotiradores escondidos por todas partes. No pudimos detener a todos los soldados que venían en masa cada 5, 10, 12, 15 minutos. Fuller sobrevive gracias a la valentía de su coronel George A. Taylor. Se levantó a lo suicida y dijo: hay dos tipos de hombres en esta playa, los que están muertos y los que están a punto de morir. Así que salgamos de esta maldita playa y muramos en tierra. Se levantó. Es difícil explicar lo que esas cosas significan. Nos sacó de la playa en medio de la batalla. Detrás de las líneas enemigas, el paracaidista Earl McClellan ve la oportunidad de capturar o matar a soldados alemanes. Los alemanes, si les quitabas a sus oficiales, no sabían qué hacer. Eran buenos soldados siempre y cuando hubiera alguien diciéndoles qué hacer. Pero si tenían que actuar ellos solos, no eran tan buenos. Mientras que McClellan y sus camaradas hacían honor a las reglas del compromiso con los soldados alemanes, su cortesía no se apiadaba de los nazis asesinos del cuerpo de combate de élite de Hitler, las Waffen-SS. Las SS ya nos habían dicho que no tenían intención de tomar a las fuerzas aerotransportadas como prisioneras. Si no nos hacían prisioneros, nosotros tampoco a ellos. Y me consta que así se hizo hasta el final. Si eras de las SS, estabas muerto. Las fuerzas aéreas aliadas dominaban el aire, y el 6 de junio todas las playas de Normandía estaban aseguradas. Los ingleses y canadienses se adentran en la isla. Los americanos que estaban en la playa de Utah han sufrido pocas pérdidas. Han perdido 197 tropas de las 23.000 que tenían. Siguen avanzando y alcanzan a los paracaidistas. Pero los soldados americanos de la playa de Omaha no han tenido tanta suerte. Han perdido a 2.400 hombres. Es una victoria agridulce. Pero después de 4 años, los aliados han conseguido volver a Francia. Las playas de Normandía se convierten en un punto clave para los aliados en la guerra. En unas semanas, 600.000 tropas llegan a la costa para enfrentarse a los alemanes. Al sur de la playa de Normandía hay caminos estrechos delimitados por pequeños arbustos a ambos lados. Cuando llegamos a los arbustos, perdimos a muchos hombres. Eran demasiado altos para escalarlos y muy frondosos para atravesarlos. Estos arbustos eran la cobertura ideal para los alemanes. Las divisiones de Hitler estaban blindadas y detuvieron en seco el avance de los aliados. Estábamos en un arbusto y el enemigo en el otro, a unos 30 metros, al aire libre. Teníamos que pasar agachados para llegar al enemigo, que nos disparaba desde el otro lado. Ante la orden de que las unidades armadas entren en Normandía y lleguen al centro de Francia, París, los soldados deben traspasar esos arbustos. Un ingenioso sargento americano hizo extensiones de hierro y las enganchó en la parte delantera de los tanques. Los llamó rinocerontes. Esos tanques arramplaron con los setos y nos abrieron paso. Así pudimos esquivar los arbustos. Justo después, nos encontramos con el ejército alemán, que retrocedía a medida que iban cayendo mientras les atacábamos. El apoyo aéreo cercano frena los contraataques de los alemanes mientras el general George Patton manda al tercer ejército. Sus hombres no le defraudan. Fue un éxito rotundo. En 3 semanas y media, consiguieron llegar a París.
A finales de agosto, Patton estaba a la altura de su poder. Conquistó la mitad de Francia y liberó París en menos de 4 semanas. Las condiciones eran ideales para los tanques, con noches largas, días cortos y el terreno era completamente seco. Podían ir a cualquier parte. El comandante de los tanques, Al-Alir, avanza junto al tercer ejército de Patton y presiona a los alemanes hacia la frontera alemana del sur del bosque de las Ardenas. Pero el otoño se está acabando y uno de los peores inviernos en la historia de Europa azota las líneas del frente. Atacaron en las peores condiciones posibles, pero sabían que lo conseguirían. Ellos estaban preparados para eso y nosotros no, así que tenían ventaja. En diciembre de 1944, el ejército alemán ataca duramente en el bosque de las Ardenas. Los aliados no estaban preparados para este ataque. La nubosidad estropea el plan de los aliados, que no pueden desplegar toda la superioridad aérea de su ejército. Esta es la última y desesperada apuesta de Hitler. Pero un descanso de los alemanes podría perjudicar o incluso revertir el avance de los aliados hacia Alemania. Las columnas armadas alemanas superan a las defensas americanas, intentando dividir en dos el avance aliado. Para ambos bandos, la zona más importante es la Bastoña. Todos los caminos principales se cruzan en esta pequeña ciudad belga. La División 101 aerotransportada, en la que estaban Buck Compton y Earl McClellan, se dispone a atacar y adentrarse. Pero cuando van de camino a Bastoña se topan con sus tropas compañeras de retirada. Nos dirigíamos hacia Bastoña y al poco de salir vimos a los soldados americanos viniendo hacia nosotros sin armas y con los ojos desorbitados. Les habían atacado. Habían superado esa división que en realidad se había derrumbado y tuvimos que cubrirla. La División 101 llegó a Bastoña y se sumó a los defensores ya devastados de la ciudad. Nos preguntaron cómo habíamos sobrevivido. Algunos no lo consiguieron. Perdían armas, piernas, pies, orejas, manos. Nos contaron que habían estado cazando alemanes. Yo trataba de mantenerme caliente. Eso fue lo que hice, evitar morirme de frío. Durante una semana los americanos defendieron con valor la ciudad belga de Bastoña. Los duros ataques de los alemanes no lograron acabar con las defensas americanas. Pero los alemanes mandaron una solicitud de rendición a la que el general Anthony McAuliffe contestó: locos. ¿Desde cuándo entendían los alemanes la palabra loco? No entendieron lo que quiso decir en absoluto. En Francia, Eisenhower se reúne con los altos comandantes de los aliados para preguntarles a quién puede mandar rápidamente para mitigar la situación de Bastoña. El general George Patton responde a la petición. El único que se levantó y se ofreció voluntario fue mi abuelo. Dijo que podría tener a 3 divisiones en 48 horas. Pero teniendo en cuenta que sus tropas estaban a unos 100 kilómetros al sur de Bastoña, Eisenhower no le creyó. Mi abuelo pasó el mensaje clave a su jefe de personal: adelante. Y las 3 divisiones volvieron y se enfrentaron a los alemanes cerca de Bastoña. Recorrimos esos caminos horribles, resbaladizos y con hielo durante toda la noche, todo el día y parte de la siguiente noche, y llegamos a unos 13 kilómetros de Bastoña. El tercer ejército pasa a la acción y presiona a las líneas alemanas. El día después de Navidad, el cielo está despejado y los aviones de los aliados aprovechan para entrar en acción. Tenían un C-47 y F-51, y cuando aclaró el cielo salieron al ataque. Acabaron con todo.
Acorralados por todos sitios, la intención de los nazis de dividir a los aliados fracasa. El soldado de primera, Ralph Martyr, se topó con un joven soldado alemán, uno de los muchos niños que Hitler enviaba al frente. Lo cogí, le golpeé con un rifle y se cayó. Justo cuando lo iba a matar, empezó a llamar a su madre. Gritaba, "Mami, mami, mami". Le pregunté que por qué llamaba a su madre y me dijo que no quería morir, que quería irse con su madre. Y le dije que no pasaba nada, que iba a hacer como si le matara y que fingiera que estaba muerto cuando me fuera. Y aceptó. Y así lo hicimos. En enero de 1945, los aliados ya han luchado en las islas Marshall y Mariana. Ahora se dirigen a las dos últimas fortalezas de Japón, Iwo Jima y Okinawa. La isla volcánica de Iwo Jima será el primer objetivo. El teniente nos dijo que era pan comido, que en 5 o 7 días estaríamos de vuelta a casa. Sí, señor. Nosotros le tomamos la palabra, pero nos mintió. Los japoneses habían estado años preparando a Iwo Jima para la batalla. La isla es la puerta a su país y están dispuestos a luchar en cada esquina. Cuando llegué a Iwo Jima, supe que mis posibilidades de salir de allí con vida eran nulas. Los marines Bill Emerson, Richard Fisk y otros 70.000 soldados americanos llegaron a las playas de Iwo Jima en febrero de 1945, pero los japoneses los aniquilaron en sus pistas. Escalaban la montaña y se convertían en blancos fáciles, no tenían dónde esconderse. El ataque en las laderas del monte Suribachi fue especialmente mortífero. Los japoneses se mantenían firmes, estaban arriba del monte Suribachi y disparaban con pistolas de calibre 8 a las tropas en la playa. Mientras siguieran así, tenían la isla bajo control. Durante 3 días, los marines atacaron despiadadamente toda la isla y aislaron Suribachi del resto de soldados. Pero los pelotones estadounidenses encontraron rápidamente otra ruta para llegar a la cima del monte. Tardamos 4 días en hacernos con el monte Suribachi. Ni siquiera habíamos llegado a otras zonas de la isla y ya habíamos perdido miles de marines. Al cuarto día, los marines del monte Suribachi mandan un mensaje al enemigo y a los americanos que estaban en casa. Es una pequeña victoria antes de continuar la batalla. La batalla de Iwo Jima está lejos de finalizar. Las defensas japonesas cuentan con imponentes búnkers subterráneos, nidos de francotiradores y cuevas fortificadas. No salían al aire libre. La zona subterránea de la isla era un entresijo. Había que cavar para buscarles por todas las cuevas o quemarlas. Finalmente, después de 5 semanas, los marines toman la isla.
Perdieron a 6.300 marines en la batalla. Y más de 1.000 japoneses se rindieron. El resto murieron. Si el infierno existe, nosotros estuvimos en él en Iwo Jima. Nunca en mi vida había estado en una batalla así. La carnaza, los cadáveres, no se puede describir. Tienes que haberlo vivido. En marzo de 1945, los aliados cruzan el Rin y entran en Alemania. Allí combaten a cientos de miles de alemanes desmoralizados. La alianza de las ciudades alemanas toma una nueva ferocidad. Más de 1.000 bombarderos aliados aparecen de noche en el cielo de la ciudad alemana de Dresde. Y dejaron caer cerca de 4.000 toneladas de bombas altamente explosivas y dispositivos incendiarios, arrasando gran parte de la ciudad y generando una tormenta de fuego en toda la ciudad. Veías a la gente calcinada en los coches o en el tranvía. Lo que les había matado era la falta de oxígeno, y ni se dieron cuenta de lo que les estaba pasando. El soldado estadounidense de 22 años y futuro novelista Kurt Vonnegut está atrapado en Dresde como prisionero de guerra. No habíamos visto nunca algo así. No teníamos ni idea de que nuestro bando fuera capaz de cometer tal destrucción. El resultado fue una auténtica calamidad del pueblo alemán. Se calcula que fallecieron 100.000 civiles. Las bombas de los aliados dejaron en ruinas la ciudad de Dresde, al igual que el Tercer Reich. Dresde no es la única ciudad que sufre los bombardeos. Desde Alemania hasta Japón, los aliados convierten en llamas ciudades enteras. En Tokio, más de 80.000 civiles murieron quemados por una tormenta de fuego. El 12 de abril de 1945, con la guerra todavía en curso, Franklin D. Roosevelt fallece a causa de un infarto. El vicepresidente Harry S. Truman, con el que Roosevelt apenas hablaba, se declara rápidamente presidente. El 20 de abril de 1945 es el cumpleaños de Hitler. Cuando vino a vernos tenía muy mal aspecto. Armin Lehmann, de las Juventudes Hitlerianas, es uno de los soldados que va a conocer a Hitler en persona en sus 56 cumpleaños. Le temblaba tanto la mano que tuvo que agarrarse a la chaqueta para que no se notara. Se acercó, me dio la mano y me dijo algo así como: otro chico valiente. Los partidos italianos capturan a Benito Mussolini, su mujer y algunos de sus apoyos.
Los ejecutan y los cuelgan en una estación de gas en Milán. Escondido en su búnker secreto, Adolf Hitler se entera de que las tropas soviéticas están a tan solo 1,5 kilómetros. Al día siguiente, Hitler y Eva Braun, con quien se había casado 2 días antes, se suicidan. Después de su funeral, el ministro de propaganda Joseph Goebbels envenena a sus 6 hijos y después ordena a un soldado de las SS que le fusile junto a su mujer. Los altos cargos alemanes que quedaban se rinden ante los aliados. Después de 5 años y 8 meses de violencia, la guerra en Europa ha terminado. Nos enteramos por la radio. Dijeron que los alemanes se habían rendido. Y te puedo asegurar que me cogí la mayor borrachera de mi vida. Nos emborrachamos. Mientras los aliados marchan por Alemania y Polonia, los campos de concentración nazis muestran los horrores de la guerra. Algunos esqueletos vivientes salen de la oscuridad, desnudos, sin pelo y con sus dientes de oro arrancados. También hay pilas de cadáveres. De los 11 millones de judíos que Hitler planeó exterminar, consiguió matar a 6 millones. The SS and Gestapo had hurriedly buried many of their victims in mass graves to keep the bodies from falling into Allied hands. They were not successful. German civilians were forced to dig them up and give them decent burial. Fue terrible tener que ver eso. Muchos alemanes fueron asesinados y seguían diciendo que eso no sucedió. Con Alemania e Italia fuera de la guerra, Japón ahora siente que puede enfrentarse al poder de los aliados. Y comienza la Operación Kamikaze. Las Fuerzas Armadas japonesas implantan este nuevo ataque kamikaze o viento divino. Los pilotos suicidas dan la vida por su país y su emperador y estrellan los aviones cargados con explosivos en los buques de los aliados. Albert D'Amico presencia el horror en primera persona. Los kamikazes bombardearon y hundieron nuestros barcos por completo. La operación tuvo un resultado terrible. Los kamikazes hundieron 27 embarcaciones y mataron a casi 5.000 marines. Nos atacaban constantemente, día y noche. No nos dejaban dormir. Estábamos despiertos las 24 horas. Algunos incluso nos dormíamos mientras disparábamos. Por mar y tierra, el número de bajas de los americanos aumentaba cada día. En la isla de Okinawa, las tropas americanas reducen sus pérdidas utilizando lanzallamas, tanques y atacando por tierra y aire.
150.000 civiles murieron en esta vorágine. Cuando el ataque finalizó el 22 de junio de 1945, 12.500 tropas aliadas habían muerto y otras 64.000 estaban heridas o con estrés postraumático. Okinawa fue una de las batallas más sangrientas de la Guerra del Pacífico. En la conferencia de los aliados en Potsdam, le comunican al presidente Truman que la bomba atómica se ha probado con éxito. Los aliados calculan el coste de invadir las islas de Japón, al menos 125.000 fallecidos. Después de debatirlo con Churchill, Truman decide usar esta nueva arma contra Japón. Our takeoff was perfectly routine. We climbed up to our altitude, started on our way to our rendezvous at Iwo Jima. Un B-29, conocido como Enola Gay, lleva al Little Boy, la bomba atómica de uranio que causaría una explosión nuclear. My navigator had me perfectly lined up with the target. When I touched in with my sight, I could clearly see the city of Hiroshima, then my bomb sight. We saw this cloud of boiling dust and debris below us with this tremendous mushroom on top. Beneath that was hidden the ruins of the city of Hiroshima. 70.000 civiles murieron en la explosión y otros 70.000 resultaron heridos. Los líderes fanáticos de Japón estudian posibles respuestas al ataque, pero no se rinden. El 9 de agosto de 1945 lanzan en Japón una segunda bomba nuclear llamada Fat Man desde el bombardero B-29 Bockscar. El objetivo principal es la ciudad de Kokura, que estaba cubierta de nubes. We made 3 runs on it, but were unable to get into it. We picked our route into the secondary target, which was Nagasaki. El Fat Man estalló en una zona industrial de un valle de la ciudad. Las colinas redujeron los daños. Aún así, murieron 75.000 japoneses. Seis días después, el emperador Hirohito, tras la declaración de guerra de Rusia a Japón y la presencia de una nueva y terrible arma, ordena a su ejército rendirse ante los aliados. El acorazado USS Missouri llega a la bahía de Tokio. El 2 de septiembre, el diplomático japonés Mammu Shigemisu y el general Yoshiro Umesu firman el acta de rendición ante el general Douglas MacArthur, que representa a los aliados. From this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment
of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Más de 50 países sufrieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Murieron más de 24 millones de soldados y 45 millones de civiles perdieron la vida. De no haber ganado esa guerra, la vida, tal y como la conocemos hoy, no habría existido. Alguien me preguntó que si sabía por qué luchábamos, y yo le dije, para que no tengas que aprender alemán. Nuestra generación era un tanto extraña. Volvimos a casa de la guerra y todo el mundo quería seguir con su vida como si nada. Sin palmadita en la espalda ni un «mira lo que hice». Consiguieron trabajo. Siguieron con su vida y con sus negocios. No hablaban mucho de la guerra. Los veteranos que no volvieron a casa son los verdaderos héroes. Yo no soy uno de ellos. Por suerte volví a casa. Eso es todo lo que puedo decir.